Maestro Lara, el tema de pues la seguridad, la amnistía que propone López Obrador, las modificaciones, desaparece la PGR y empieza la Fiscalía. ¿Cómo viene esto en el nuevo gobierno? ¿Cómo debemos verlo? ¿Dónde debemos poner la atención? Yo creo que se tiene que poner atención. Número uno, en la reinstalación de la Secretaría de Seguridad, habrá que ver cuidadosamente cuáles son las facultades que le atribuyen. Yo esperaría, y muchos expertos lo esperan igual, que no se confunda la inteligencia de seguridad nacional con la inteligencia de seguridad pública, sería un error, y eso habría que advertirlo. Y desde luego también ya empiezan a soltarse las cartas por lo que tiene que ser, por ejemplo, la nueva fiscalía. No se va a reformar la Constitución, por lo que estamos viendo, es decir, el mecanismo de fiscalía autónoma queda un pase automático de los servidores públicos de la PGR a lo que será la nueva fiscalía. Eso ha sido objeto de críticas, habrá que ver los incentivos y habrá que ver cómo trabaja la gente en esta nueva institución. Pero hay dos temas que a mí, por ejemplo, que he estudiado el proyecto, me llaman la atención. Número uno, se incluye en la estructura orgánica de la Fiscalía las comisiones de la verdad, como la que se ha dispuesto para el caso Ayotzinapa. Pues esto puede ser desde luego grave, delicado, pero también desde el punto de vista estratégico, jurídico, puede ser un error, puesto que no hay que olvidar que todos estos procesos van a parar a una judicialización y a un proceso de contradicción, de publicidad, de inmediación, en donde quienes tienen la delicada responsabilidad de llevar ante los jueces estos casos son los ministerios públicos, ¿no? Entonces, las defensas están seguramente tomando nota de estas fallas, de estas omisiones de esta legislación, y también desaparece una estructura permanente de investigación de delincuencia organizada, cuando es el principal flagelo que tiene nuestro país, porque se dice, el procurador podrá crear el fiscal podrá crear por acuerdo una fiscalía de delincuencia organizada. Tenemos compromisos internacionales y está dispuesto en la Constitución actos de investigación que solamente pueden darse con un fundamento legal. Y me parece que esa es otra omisión que nos habla de lo que serán sus prioridades y su política criminal. ¿Quiere decir que no será la prioridad el crimen organizado? Si leemos el proyecto de ley de fiscalía, estamos viendo que no es su prioridad, lo cual me parece gravísimo, muy grave, porque es el principal problema que tenemos. Desde luego hay el apremiante problema de corrupción, pero la corrupción tiene una fiscalía mandatada por la propia Constitución, que ahí está. Se crea una fiscalía de delitos electorales. Ricardo, las elecciones son cada 3 años. El crimen organizado diario está trabajando y diario está generando pues problemas muy severos para nuestro país. La que va a ser secretaria de Gobernación ha propuesto la señora Sánchez Cordero legalizar la marihuana y la amapola con fines pues de recreación y demás para acabar con el crimen. Esto ¿servirá de algo? Hay que analizar, son distintos capítulos en esta discusión, pero lo que sí hay que decir es que esto debe estar desde luego inscrito en una contextura internacional y en el diálogo binacional. El próximo embajador de México en Estados Unidos, Juan Ramón de la Fuente, hace una semana publica un artículo muy interesante en donde da cuenta del grave problema de salud que implica 60,000 muertos en los Estados Unidos por consumo de opiáceos y opioides y la correspondiente problemática en México por producción de amapola y por ingreso vía China, ¿no? de fentanilo y precursores. Entonces, ese es un muy buen artículo, yo recomiendo mucho su lectura porque el doctor Juan Ramón de la Fuente, experto, ¿no? Psiquiatra, experto en este tipo de circunstancias de adicción, está advirtiendo que hay que ser más cautelosos en las expresiones públicas, porque las expresiones públicas también son escuchadas y también son leídas por el crimen organizado. Claro, por supuesto. ¿Qué significa que fue uno de los grandes desencantos y cambios de ruta del presidente electo? Durante toda la campaña dijo que militares y marinos regresaban a los cuarteles. Y a las primeras de cambio dijo, no, pues no se puede. Significa que estaba en campaña y que le hablaba a sus bases electorales y que ese discurso de campaña pues era falso. O sea, era una mentira. Era una mentira. Sabemos que López Obrador
durante muchos años ha tenido interlocución con las Fuerzas Armadas, con algunos sectores de las Fuerzas Armadas, y sabe que es indispensable para la gobernabilidad, para el aplomo de gobierno de cualquier estado, el tener un diálogo con Fuerzas Armadas y desde luego con el diagnóstico que ellas puedan contar. Me parece que fue una mentira, ahora está plegando banderas. Pero le da la razón a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto en la lucha contra el crimen. Quizá, Ricardo, bueno, sí, en primera instancia, pero no solo eso, es ser consecuente con la problemática. Es una cuestión de sentido común y de razones y proporciones. Si se dice que son cerca de 500,000 de personas desafortunadamente involucradas en crimen organizado, con una problemática educativa y de exclusión que es desde luego importante y que hay que atender. Pero es 500,000 de personas, muchas de las cuales están muy armadas, con alto poder de fuego, con alto poder económico, frente a una policía federal creada por Felipe Calderón, es así, claro, de 35,000 integrantes y que tuvo algunos descuidos en este sexenio que termina, sin policías estatales suficientes ni capacitados para hacer frente a esta amenaza. Es un tema de razones y proporciones. Yo estoy de acuerdo, la finalidad de un ejército es hacer la guerra a un enemigo y es capacidad de abatimiento. Sin embargo, la emergencia que vive nuestro país por la presencia, el recrudecimiento del crimen organizado, que no es culpa ni de Felipe Calderón ni de Peña Nieto, ellos han tenido que haber respondido ante estas amenazas reales y evidentes, es lo que va a hacer López Obrador, no puede hacerlo de otra manera. Claro, y a propósito de estas culpas, también López Obrador se refirió a contenedores que tienen cadáveres que andan por ahí circulando en el estado de Jalisco, y dijo que era responsabilidad de Felipe Calderón. Es una falacia, Ricardo. Sí, por supuesto. Desde luego ocupa este argumento de que la causa de la causa es causa de lo causado, ¿no? Esta cantidad importante, indignante y preocupante de muertos son causa del crimen organizado. Pero el crimen organizado no se puede atribuir a un presidente como Felipe Calderón, que lo que hizo fue fortalecer el Estado de Derecho, hacer reformas constitucionales en el sistema de derechos humanos, en el sistema acusatorio, crear una policía federal científica. Es decir, la causa de todo esto es precisamente las debilidades institucionales y las capacidades de negocio que el crimen organizado ha observado a lo largo de estos años. Y lo he dicho también yo, el poder de fuego que viene de los Estados Unidos desde el año 2004. Las fechas son muy importantes porque a partir de esa fecha empiezan a entrar armas de asalto y es cuando se recruce muchas veces en muchos puntos de la geografía la violencia. Entonces, este es un problema complejo. Desde luego que López Obrador a veces parece que sigue generando expresiones sin una reflexión previa. O en campaña, ¿no? O sigue en campaña, pero él mismo está, digamos, aceptando que tendrá que enfocarse a soluciones serias y no este tema de la amnistía que ya también le salió el tiro por la culata porque ya se dio cuenta de la indignación. Sí, en todas partes lo han apaleado. De las víctimas que dicen, ¿cómo me pides que perdone a quienes han afrentado a mi familia, han desaparecido a nuestros hijos, etcétera? Él ya se está dando cuenta, pues que el mundo no es color de rosa.